Evangeline Morrison tropezaba entre los pinos cubiertos de escarcha, su respiración entrecortada, los dedos morados, la piel helada. El viento rugía con la furia de un espíritu antiguo sobre las montañas de Sierra Madre Occidental. La nieve caía en torbellinos, devorando el sendero y los últimos rastros de luz. Había corrido toda la noche, huyendo de un infierno con rostro humano. Jeremías Hartwell, su padrastro, y la promesa de un matrimonio forzado. Cada paso era un desafío contra la muerte. La montaña parecía observarla, juzgar su valor. Un relámpago rasgó el cielo, y, entre el rugido del trueno, escuchó el crujido de madera. Una cabaña. La última chispa de esperanza en medio del caos. Pero también la silueta de un hombre. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El hombre apareció de la oscuridad como si hubiera nacido del mismo viento. Alto, de piel cobriza, ojos de obsidiana y cabello trenzado cubierto de nieve. Vestía una capa de piel de ciervo y sostenía una antorcha que proyectaba sombras que parecían danzar sobre los árboles. «¿Quién anda ahí?», rugió, su voz profunda, áspera por años de soledad. Eva quiso responder, pero sus labios apenas se movieron. Cayó de rodillas. El hombre soltó la antorcha y la alcanzó antes de que su cuerpo tocara el suelo. «Por los espíritus de la montaña», murmuró. «Si te quedas aquí, morirás». La levantó en brazos y la llevó dentro de su refugio, una choza de madera y piedra que parecía resistir los siglos. Dentro, el fuego chispeaba débilmente. El hombre cerró la puerta con fuerza, cortando el rugido del viento. El calor era escaso, pero suficiente para devolver un poco de color al rostro de Eva. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, colocándola sobre una manta de piel de oso. Eva», susurró ella. «Yo soy Dakota Whitehawk, de la nación Apache». Se arrodilló a su lado, palpando su cuello, su pulso débil como un hilo. «Ha estado caminando demasiado tiempo». Sus ojos se endurecieron. «Escúchame, mujer. Si no entras en esa cama ahora, morirás». Eva lo miró, aterrada. Aquella orden sonó como una amenaza, pero la desesperación en su voz la detuvo. No era deseo lo que ardía en sus palabras, era miedo. «¿Qué quieres de mí?», balbuceó. «Salvarte, si me dejas», respondió sin vacilar. Dakota se volvió, dándole la espalda. «Quita tu ropa mojada. Envuelve tu cuerpo con esa manta. No mires atrás. El fuego te protegerá». Permaneció quieto, mirando la pared. Escuchó el susurro del tejido cayendo, el temblor de sus manos, el leve crujido de la manta al envolverla. «Listo», dijo ella, su voz débil, casi una plegaria. Dakota se acercó con cuidado, sosteniendo un cuenco de arcilla. «Bebe esto», ordenó con suavidad. «Corteza de sauce y jengibre. Calienta la sangre». Eva lo miró con desconfianza, pero el aroma dulce y amargo le devolvió la esperanza. «Dicen que los apache matan a los forasteros», murmuró entre sorbos. Él soltó una risa amarga. «Dicen muchas cosas los que no entienden el dolor». El silencio cayó sobre ellos como un manto. Solo el fuego hablaba. Dakota observó cómo el temblor de sus manos se apaciguaba poco a poco. La piel pálida de la mujer comenzaba a recuperar vida. «¿Por qué vives aquí, tan lejos de todos?», preguntó Eva con voz trémula. Él no respondió de inmediato. Clavó su mirada en las llamas. «Porque los hombres no saben convivir con los fantasmas», dijo finalmente. «Y yo tengo demasiados». Fuera, la tormenta volvió a rugir. Las ramas chocaban contra las paredes, como si la montaña intentara reclamar lo que había perdido.
Dakota añadió más leña al fuego. «Duerme, pelirroja», murmuró, bajando la voz. «La montaña no tocará a quien ha sido reclamada por su guardián». Eva lo miró, sus párpados pesados por el cansancio. Por primera vez desde que huyó de Santa Loma, no sintió miedo, sino una extraña calma. En el resplandor del fuego, el rostro de Dakota parecía esculpido en piedra, fuerte, solitario, con un brillo de tristeza antigua. Antes de caer dormida, alcanzó a susurrar: «Gracias, Dakota». Él se quedó allí, inmóvil, observando su respiración lenta y regular. «No me lo agradezcas aún», dijo para sí. «Los demonios del valle no descansan». Mientras la noche avanzaba, la tormenta rugía fuera como una bestia hambrienta. Dakota miró hacia la ventana. En la distancia, un destello rojo cruzó la oscuridad. Antorchas moviéndose entre los pinos. No eran espíritus, eran hombres. Sus manos se apretaron sobre el mango de su cuchillo ceremonial. «Que los cielos la protejan», susurró. La montaña había traído a Eva hasta él, y Dakota Whitehawk sabía que nada ocurre por casualidad en el territorio de los espíritus. Pero en el fondo de su alma, una voz antigua, la de su madre, resonó como un presagio. «Cuando rescates a alguien de la tormenta, el destino rescatará también tus cicatrices». El fuego crepitó, lanzando chispas doradas que bailaban como estrellas cautivas. Y en ese pequeño refugio perdido entre montañas, dos vidas, quebradas por el mundo, comenzaban a girar hacia el mismo destino. Uno forjado en nieve, silencio y redención. Cuando la primera luz del amanecer filtró su resplandor a través de los troncos helados, Evangeline despertó sobresaltada. Por un momento no recordó dónde estaba. El techo de madera, las pieles de oso, el fuego reducido a brasas y el silencio casi sagrado del lugar la hicieron creer que había cruzado al otro mundo. Pero el sonido grave de un cuchillo, afilando piedra, la devolvió a la realidad. En un rincón, Dakota Whitehawk preparaba sus herramientas, el movimiento preciso, disciplinado. La luz del fuego marcaba las cicatrices de su brazo desnudo, y su respiración firme parecía seguir el ritmo de la montaña misma. Eva trató de incorporarse, el cuerpo todavía débil. Una manta gruesa la cubría hasta los hombros. Cuando tosió, Dakota se giró de inmediato. «No te levantes todavía. La fiebre te tuvo entre la vida y la muerte toda la noche». ¿Qué pasó?», susurró ella, la voz ronca. «Sobreviviste», respondió simplemente, y siguió afilando su cuchillo. La montaña quiso que así fuera. Se acercó después con una taza humeante. El aroma a corteza y hierbas llenó el aire. «Bébelo despacio. No es veneno, aunque sabe peor», murmuró. Eva lo miró con cautela, pero la calidez de la taza en sus manos fue suficiente para convencerla. «Gracias», dijo después de unos sorbos. «No me lo agradezcas aún. Todavía no estás fuera del peligro». El silencio volvió a instalarse, denso, como un tercer habitante en la cabaña. Afuera, la tormenta había amainado, pero el cielo seguía cubierto de nubes que parecían no querer marcharse. El lobo Tala, de pelaje gris moteado, dormía junto al fuego, su respiración pausada. Eva observó todo con curiosidad. Las hierbas secas colgadas del techo, las herramientas de caza, un arco apoyado en la pared, los símbolos tallados en la madera. «¿Vives aquí solo?», preguntó, rompiendo el silencio. «Desde hace muchos inviernos», respondió Dakota sin mirarla. «Es más fácil convivir con los árboles que con los hombres». «¿Por qué?», insistió. Él se detuvo, la hoja del cuchillo aún en la piedra. «Los hombres olvidan escuchar. La montaña, en cambio, siempre responde. Con el paso de las horas,
El calor del hogar comenzó a vencer el frío que la había dejado al borde de la muerte. Eva pudo ponerse en pie, tambaleándose un poco, pero decidida. «Puedo ayudarte», dijo. «¿Ayudarme?» Dakota la miró por primera vez con una chispa de ironía. «No puedes ni mantenerte en pie. Puedo intentarlo». Su voz, aunque débil, sonó firme. Él frunció el ceño, pero finalmente asintió con un gesto resignado. «Bien, si insistes, empieza por avivar el fuego». Eva se arrodilló, tomó un palo y empujó las brasas con torpeza. Las chispas se elevaron como luciérnagas. ¿Así? No tan fuerte. Las llamas también tienen orgullo, murmuró él, con una media sonrisa. Por primera vez, la tensión se rompió. Eva sonrió débilmente, y en ese instante, ambos sintieron algo que no esperaban: la calma de saberse vivos. Durante el resto del día, Dakota salió varias veces al exterior, cazando y revisando las trampas ocultas entre los pinos. Eva lo observaba desde la ventana, su figura moviéndose como una sombra entre la nieve. Había en él algo salvaje, pero contenido, como si cargara un peso que la montaña misma respetaba. Cuando regresó al anochecer, traía leña y un pequeño zorro que había quedado atrapado en la trampa. «No lo mataré», dijo, al notar la mirada horrorizada de ella. «Solo lo curaré». Sus manos trabajaron con delicadeza mientras hablaba en voz baja en su lengua natal, palabras que sonaban como plegarias. Eva lo observaba fascinada. «¿Qué dices?», preguntó en voz baja. «Le hablo al espíritu del animal. Pedimos permiso cuando tocamos lo que pertenece a la vida», explicó sin levantar la vista. «Los hombres blancos olvidaron hacerlo». El fuego iluminó el rostro de Dakota. En su mirada había una mezcla de fuerza y melancolía. «Dicen en Santa Loma que los apaches son demonios», dijo Eva sin pensar. Dakota soltó un resoplido breve. «Y yo digo que los de Santa Loma temen a lo que no pueden dominar». La dureza de sus palabras no escondió el cansancio que las sostenía. Por un momento, pareció más un hombre exiliado que un monstruo. Más tarde, mientras comían un caldo tibio de hierbas, Eva se atrevió a hablar de sí misma. «Mi madre murió cuando yo era niña. Desde entonces, todo lo que hice fue obedecer», confesó, mirando las llamas. «Pero anoche, cuando corría bajo la tormenta, por primera vez pensé que podía decidir por mí misma. Aunque muriera». Dakota la escuchó en silencio. «Decidir», repitió lentamente. «Es una palabra pesada. Algunos tardan toda la vida en aprenderla». «¿Y tú?», preguntó ella. «Yo decidí quedarme aquí cuando el mundo mató lo que amaba», respondió sin titubear. Eva bajó la mirada. Entendía ese tipo de dolor, el que no se grita, solo se arrastra. «¿Los perdiste?», susurró. Dakota asintió una sola vez. «Mi esposa y mi hijo. Los quemaron cuando vinieron a buscar oro. Dijeron que fue un accidente». Sus manos temblaron un instante, pero su voz siguió firme. «Desde entonces, este fuego arde por ellos». El silencio se alargó. Afuera, el viento volvió a soplar, arrastrando copos como si la montaña llorara con él. Más tarde esa noche, Eva intentó dormir, pero el eco de aquellas palabras la mantenía despierta. Se levantó y vio a Dakota sentado junto a la puerta, tallando algo en madera. «¿Qué haces?», preguntó suavemente. «Un amuleto, para mantener a raya a los espíritus que no descansan». Ella se acercó y observó el pequeño tótem que emergía bajo sus dedos, dos figuras unidas por un hilo tallado, una humana y una de lobo. «Es hermoso». «No lo es», respondió él sin mirarla, «pero es necesario». Eva regresó al lecho y se envolvió en las mantas. Antes de cerrar los ojos, susurró: «Gracias por salvarme». Dakota respondió sin girar la cabeza.
No fue solo a ti a quien salvé esta noche. El fuego volvió a crepitar, y en su luz parpadeante, Eva creyó ver los rostros de una mujer y un niño, danzando brevemente en las sombras. Cuando el sueño finalmente la venció, Dakota dejó de tallar, miró la tormenta a través de la ventana y murmuró: «La montaña ha traído algo más que nieve este invierno. Ha traído un destino». Y allá afuera, entre los árboles, un brillo metálico se movió apenas. Una herradura, una pisada. Alguien más estaba ascendiendo por el sendero. Sin saberlo, ambos habían dejado de huir del pasado, y ahora el pasado los buscaba entre la nieve. El amanecer siguiente sería testigo de algo que ni la montaña podría ignorar. El amanecer llegó envuelto en una calma engañosa. La nieve ya no caía, pero un velo de niebla se extendía sobre los pinos, ocultando los contornos del valle. En el interior de la cabaña, Evangeline despertó sobresaltada. Había soñado con pasos, con voces, con un fuego lejano que se apagaba lentamente. Por un momento creyó oír el eco de su nombre entre los árboles. Dakota Whitehawk estaba fuera, cortando leña. Su silueta se movía firme entre la neblina, el hacha cayendo con precisión. Cada golpe sonaba como un latido, profundo y constante. Eva lo observó por la ventana, envuelta en la manta. Aquel hombre, mitad sombra, mitad espíritu, la había rescatado del borde de la muerte, pero aún no sabía si debía confiar en él. Había en él una dureza que le inquietaba y, al mismo tiempo, una serenidad que la atraía. Cuando él entró, el aire frío lo siguió. «Dormiste más que un oso en invierno», dijo con una media sonrisa apenas visible. «Soñé con alguien. Creo que me buscaban», respondió ella. Dakota dejó la leña junto al fuego, sin levantar la vista. «A veces los muertos también nos buscan», dijo. «Pero esta montaña no deja entrar a cualquiera». Eva lo miró, confundida. «¿Los muertos? Los recuerdos, las culpas, son lo mismo», replicó, avivando el fuego. «Si los dejas, entran y no vuelven a irse». Durante el desayuno, el silencio se volvió más denso que el humo del hogar. Eva intentó romperlo. «No quiero ser una carga. Puedo trabajar, limpiar, hacer lo que necesites». «Ya haces bastante respirando», respondió Dakota con calma, sin ironía. «La montaña no trajo tu vida hasta aquí por accidente». Sus palabras la desconcertaron. «¿Crees en el destino?» «No», dijo él, «pero creo en las señales, y tú llegaste la misma noche en que los cuervos dejaron de cantar. Eso no ocurre sin razón». Eva bajó la mirada, removiendo la sopa. Había tanto que no entendía de él. El modo en que hablaba con los árboles, la forma en que miraba el fuego como si le respondiera. Todo en Dakota parecía estar hecho de otra materia, una mezcla de dolor, paciencia y tierra. Esa tarde, cuando el sol comenzó a hundirse detrás de las montañas, Dakota le enseñó a reconocer las huellas en la nieve. «Mira», dijo, señalando un rastro. «Venado, paso ligero, hendidura limpia». Eva sonrió, siguiendo la línea del rastro con los dedos. «Parece tan simple cuando tú lo haces». «Nada es simple hasta que dejas de tener miedo», contestó él. Caminaban despacio. Tala, el lobo, los seguía de cerca. A lo lejos, la montaña exhalaba vapor, y el bosque olía a pino y humo. «¿No temes vivir aquí solo?», preguntó ella. «La soledad no mata», dijo Dakota. «Lo que mata es olvidar quién eres». Eva lo observó. «¿Y tú lo recuerdas?». Él guardó silencio. Por primera vez, su mirada se perdió hacia el horizonte. «A veces, otras veces, solo sobrevivo». Cuando regresaron, el fuego ya ardía alto. Eva colgó su abrigo junto a la puerta y vio sobre la mesa un pequeño cuaderno de cuero. «¿Qué es esto?», preguntó con curiosidad. «Un diario», respondió él, con cierto recelo.
Escribo cosas que no quiero olvidar. ¿Cómo qué? Nombres, oraciones, promesas que no pude cumplir. Eva lo abrió despacio. En la primera página, una sola frase estaba escrita en letras firmes. El fuego purifica, pero también destruye. Ella levantó la vista. ¿Eso se refiere a tu familia? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Dakota se acercó. Cerró el cuaderno con delicadeza. Algunas historias no deben contarse hasta que el viento las reclame, murmuró. Más tarde, cuando la noche cubrió la montaña, un sonido los sobresaltó. Un golpe metálico, distante, que resonó entre los árboles. Tala gruñó, erizando el pelaje. Dakota se levantó de inmediato, tomó su arco y abrió la puerta con cautela. «Quédate adentro», ordenó. «¿Qué pasa?» «No lo sé, pero alguien está ahí fuera». La figura de Dakota se desvaneció entre la bruma. Eva esperó, el corazón acelerado, mirando la puerta abierta. El aire entraba helado, trayendo consigo un olor extraño a hierro y humo. El silencio se prolongó demasiado. Cuando por fin regresó, traía algo en la mano, una herradura. «Caballos», dijo en voz baja. «Vienen de abajo, del valle». «¿Quiénes?» «Los hombres de tu padrastro, tal vez». Eva palideció. «¿Cómo pueden saber que estoy aquí?» «La montaña guarda secretos, pero los hombres son tercos». Dejó la herradura sobre la mesa. El sonido metálico pareció sellar un presagio. «Mañana temprano revisaré el sendero. Si son ellos, no tardarán en subir». Esa noche casi no durmieron. Eva permaneció junto al fuego, observando cómo Tala se movía inquieto cerca de la puerta. Dakota, sentado en silencio, afilaba su cuchillo ceremonial. «Si vienen», empezó ella, pero él la interrumpió. «Si vienen, los detendremos. No quiero que mueras por mi culpa». Él levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y tranquilos, reflejaban las llamas. «Ya morí una vez», dijo con serenidad. «Lo que queda de mí solo protege lo que la montaña me confía». Eva no supo qué responder. Hubo un instante de calma, una de esas pausas en las que el alma parece escuchar más que hablar. En la ventana, la nieve reflejaba el resplandor de la luna. Todo era tan quieto que el tiempo mismo parecía contener la respiración. Dakota se levantó finalmente. «Descansa, pelirroja. Mañana será un día largo». Ella asintió, envolviéndose en las mantas, pero mientras sus ojos se cerraban, una certeza se instaló en su pecho. La tormenta que se avecinaba ya no sería de nieve, sino de hombres. Y allá, más abajo, en los límites del bosque, una antorcha volvió a encenderse. La montaña, testigo eterna, sabía que el silencio estaba por romperse. La mañana siguiente amaneció gris, con un silencio que parecía demasiado espeso para ser natural. El viento había cesado, pero el bosque estaba inmóvil, como si incluso los pájaros temieran romper la calma. Dakota Whitehawk salió temprano, llevando su arco y una lanza corta. No dijo una palabra a Evangeline, que lo observó desde la puerta, envuelta en una manta. «No iré lejos», dijo él sin mirarla. «Si algo pasa, cierra la puerta y no la abras por nadie». Eva asintió, aunque la ansiedad le atenazaba el pecho. Desde que había encontrado la herradura la noche anterior, no podía apartar la sensación de que la montaña vigilaba, esperando. Dakota se adentró en el bosque, sus pasos tan silenciosos como la respiración del viento. Conocía cada raíz, cada roca. El bosque era su territorio, su santuario. Se agachó junto a un claro, donde la nieve mostraba huellas frescas, herraduras profundas, dispuestas en semicírculo. No eran de cazadores comunes, eran rastreadores. Al tocar la nieve, aún sintió el calor del hierro. «Llegaron al amanecer», murmuró. Más allá, encontró algo que lo detuvo,
un trozo de tela azul atascado en una rama. Olía a humo, a pueblo. Lo guardó y siguió avanzando hasta un punto alto donde podía ver el valle. Abajo, entre la bruma, se distinguían figuras moviéndose lentamente. 4 hombres a caballo. Uno de ellos llevaba un sombrero que brilló bajo la luz débil. Dakota entrecerró los ojos. «Hardwell», susurró. «El viejo no se rinde». En la cabaña, Eva trató de mantenerse ocupada. Limpiaba, organizaba las hierbas, alimentaba a Tala, que se movía inquieto, olfateando el aire con las orejas en alto. «¿Qué sientes, chico?», le preguntó con voz temblorosa. El lobo no respondió, pero sus ojos ámbar se clavaron en la ventana. Afuera, una bandada de cuervos levantó vuelo de repente, graznando enloquecidos. Eva se acercó al cristal. La niebla se estaba levantando. El bosque ya no parecía dormido, parecía expectante. Tomó aire profundo. No quería sentirse inútil. Dakota la había salvado, pero ella también debía encontrar una forma de demostrar que valía algo. Buscó una vieja escopeta colgada sobre la chimenea. El metal estaba cubierto de polvo. Intentó cargarla como recordaba haber visto hacer a los hombres en Santa Loma. La munición temblaba entre sus dedos, pero lo consiguió. «Si vienen por mí, no me llevarán viva», se dijo. Entonces escuchó pasos afuera. El corazón le dio un vuelco. «¿Dakota?», llamó, pero no obtuvo respuesta. El pomo de la puerta se movió lentamente. Eva alzó el arma, apuntando. La puerta se abrió y Dakota entró, cubierto de nieve. «¡Por todos los espíritus!», exclamó al verla. «¿Qué demonios haces? Creí que eras uno de ellos. Si me disparas, lo seré», gruñó, cerrando la puerta tras de sí. «Están cerca, Eva. 4 jinetes, quizás más». Dejó su arco sobre la mesa y desplegó un pequeño mapa hecho a mano, tallado en cuero. «Vendrán por el sendero del este. Es el único paso que no está bloqueado por la nieve». «¿Podemos escapar?», preguntó ella. Dakota negó con la cabeza. «No, te congelarías antes de llegar al valle. Aquí lucharemos, o no lucharemos en absoluto». Pasaron las horas en una tensión muda. Dakota revisaba sus armas, preparaba trampas de madera y cuerda en el perímetro. Eva lo seguía, llevando leña o cubos de agua. El aire olía a resina, a miedo contenido. En un momento, ella lo observó mientras encendía una antorcha para probar el fuego. La luz anaranjada iluminó su rostro, y algo cambió en su mirada. «No lo entiendo», dijo ella suavemente. «Podrías dejarme y salvarte». Dakota levantó la vista. «No abandono lo que la montaña pone bajo mi cuidado». «¿Y si la montaña se equivoca?», replicó ella. Él sonrió con tristeza. «La montaña nunca se equivoca. Solo los hombres lo hacen». Eva no respondió. En su interior, una parte de ella comenzó a creerle. Cuando el sol comenzó a ocultarse, un ruido lejano rompió la calma. Cascos golpeando hielo. Dakota se tensó, tomó su lanza y salió al porche. Eva lo siguió hasta la puerta, el arma en las manos. A lo lejos, las siluetas de los jinetes se hicieron visibles entre la bruma. El primero llevaba un abrigo largo, el segundo una bandera de sheriff atada a la silla. Los otros 2 se movían detrás, más lentos. «Miguel Tanner», murmuró Dakota, reconociendo la insignia. «El sheriff. ¿Lo conoces?», preguntó Eva. «Sí, era un buen hombre, antes de servir a Hardwell». Los jinetes se detuvieron a unos metros de la cabaña. Tanner levantó la mano. «Dakota Whitehawk», gritó. «¿Sabes por qué estamos aquí?». El eco rebotó entre los árboles. Dakota no contestó, solo avanzó unos pasos. «Ella está aquí por voluntad propia», dijo con voz firme. «Nadie la secuestró». «Eso lo decidirá el juez», replicó Tanner.
Entrégala, y no habrá sangre. Eva salió entonces, temblando pero decidida. «¡No me iré con ellos!», gritó. «Ese hombre me salvó». Tanner bajó la cabeza, incómodo. «Señorita Morrison, su padre adoptivo ha levantado un juramento ante la ley. Dice que la raptaron». «¡Miente!». Su voz se quebró. «Me vendía como si fuera ganado». El silencio que siguió fue cortante. Hartwell escupió en la nieve y dio un paso adelante. «Esa es mi hija, y la quiero de vuelta». Dakota avanzó otro paso. «No lo harás». El viejo se burló. «Tú y tu maldito lobo van a detenerme». Dakota apretó el puño. Tala gruñó detrás de él, mostrando los colmillos. Tanner levantó la mano, tratando de mantener la calma. «No hagas esto, Dakota. Si hay una pelea, te llamarán asesino otra vez». «Ya me llaman así», replicó él, «pero esta vez no me quedaré de brazos cruzados». La tensión estalló. Uno de los hombres de Hartwell intentó avanzar, pero la trampa de Dakota se cerró bajo su caballo. El animal relinchó, cayendo de lado. «¡Alto!», gritó Tanner, pero nadie lo escuchó. Hartwell sacó su arma, disparando al aire. Dakota respondió con una flecha que se clavó en la nieve a centímetros de su bota. «El siguiente tiro no errará», advirtió. Eva corrió hacia él, sujetando su brazo. «Por favor, no derrames sangre por mí». Él la miró, respirando con dificultad. En sus ojos no había rabia, sino una tristeza profunda. «No la derramaré si ellos no cruzan esa línea», señaló con su lanza hacia la frontera invisible que había marcado frente a la cabaña. «Mientras la respeten, el fuego no los tocará». El viento sopló, arrastrando copos de nieve entre ambos bandos. Tanner bajó lentamente su arma. «Volveremos mañana», dijo. «No quiero que esto acabe en muerte». «Entonces diles que no vuelvan nunca», respondió Dakota. Los jinetes se retiraron, pero Hartwell lanzó una última mirada de odio. «La montaña no podrá esconderte para siempre, Apache». Dakota no respondió. Solo miró cómo desaparecían entre la bruma, sus antorchas parpadeando como luciérnagas en la distancia. Esa noche, el silencio regresó, más pesado que nunca. Eva y Dakota se sentaron junto al fuego sin hablar. Tala dormía, pero su cuerpo se movía inquieto. «Vendrán otra vez», dijo ella en voz baja. «Lo sé, y esta vez no estarán solos». El fuego crepitó, lanzando chispas hacia el techo. Eva levantó la mirada. Su voz tembló apenas. «¿Y si nos marchamos antes? Si huyes, siempre te perseguirán. Si te quedas, tendrás que pelear». Dakota la miró con seriedad. «Mañana decidirás quién eres». Eva asintió despacio. Afuera, el viento comenzó a levantarse de nuevo, llevando consigo el olor de la pólvora y la venganza. La montaña, silenciosa testigo, sabía que el día siguiente traería la prueba definitiva, la línea entre el miedo y el coraje. La noche había sido larga y pesada. El fuego aún ardía, pero en el aire flotaba el olor del miedo, como humo que se negaba a disiparse. Evangeline no había dormido. Había permanecido despierta, mirando la silueta de Dakota Whitehawk, que seguía sentado junto a la ventana con el arco en las manos. Su figura parecía esculpida en la penumbra, firme y silenciosa, como parte de la montaña misma. Afuera, el viento ululaba entre los pinos, y el crujir de la madera hacía que cada sombra pareciera moverse. Dakota giró apenas la cabeza. «No descanses con los ojos abiertos», murmuró sin volverse. «La noche sabe cuando uno tiene miedo». Eva sonrió débilmente. «La noche no me asusta. Los hombres sí». Él dejó escapar un suspiro. «Los hombres temen lo que no pueden controlar. La montaña no les enseñó humildad». El silencio regresó entre ellos, profundo pero no incómodo. Por primera vez, Eva no sentía miedo de él.
Había aprendido a leer en sus gestos una calma distinta, nacida del dolor y no de la furia. Cuando el sol comenzó a asomarse, Dakota se levantó. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles, pálida y fría. «Voy al arroyo», dijo. «Hay trampas que revisar y señales que borrar. Si vienen hoy, quiero que la montaña nos dé ventaja». «¿Y si no vuelves?», preguntó ella, sin poder disimular la angustia. Él le sostuvo la mirada, sereno. «Entonces escucha al lobo. Tala sabrá qué hacer». Eva asintió, observando cómo se alejaba entre la bruma. Cada paso que daba parecía hundirse en la nieve sin dejar huella, como si la montaña lo absorbiera. Pasaron las horas. Eva se ocupó en preparar hierbas, en arreglar las mantas, en fingir que la espera no la estaba consumiendo. Tala dormía cerca del fuego, pero de vez en cuando levantaba el hocico, olfateando el aire con inquietud. «¿Qué pasa, chico?», susurró ella. El animal se levantó y caminó hasta la puerta. Gruñó bajo, apenas un aviso. Eva se acercó lentamente. A través de la rendija vio un resplandor metálico moviéndose entre los árboles. No eran reflejos del sol, eran cascos, herraduras. El corazón le golpeó el pecho. Corrió hacia la ventana. En el límite del bosque, Miguel Tanner avanzaba montado, seguido por 2 hombres armados. El sheriff desmontó y se acercó solo. Su expresión era tensa, como la de alguien que había perdido el sueño. «Señorita Morrison», llamó. «No quiero problemas, solo hablar». Eva permaneció detrás de la puerta, con la escopeta en las manos. «No tengo nada que decirle». «Entonces escúchame. Harwell no se rendirá. Dice que ha mandado más hombres. Si Dakota lucha, lo matarán y a usted la devolverán como si fuera mercancía». Eva apretó los dientes. «¿Y qué sugiere? ¿Que me entregue para que me destruyan de otra forma?» Tanner bajó la mirada, apretando los puños. «No es tan simple. La ley no protege a las mujeres como debería. Pero puedo ganarles tiempo, desviar su ruta». «¿Por qué ayudaría a un apache?», preguntó ella, saliendo por fin de la sombra. El sheriff la miró con una tristeza vieja. «Porque él me salvó la vida una vez, cuando nadie más lo haría». Un silencio denso los envolvió. Eva bajó lentamente el arma, aunque el temblor en sus manos no desapareció. «Si realmente quiere ayudar, llévele este mensaje a Dakota», dijo ella. «Dígale que no me esconderé más». Tanner asintió. «Haré lo posible, pero no prometo nada». Montó su caballo, mirándola una última vez. «Si la montaña guarda secretos, espero que hoy los revele a su favor». Cuando Dakota regresó al atardecer, traía la ropa húmeda y una expresión sombría. «Los vi», dijo antes de que ella hablara. «Tanner y otros 2. Vinieron a advertirme», respondió Eva. Él frunció el ceño. «¿Te habló?» «Sí, dijo que me entregarían si no huimos. Pero no quiero correr. Estoy cansada de vivir con miedo». Dakota la miró largo rato, en silencio. «El miedo no se vence huyendo», dijo finalmente, «pero tampoco se enfrenta sin alma». «Entonces enséñame», pidió ella. Él se sorprendió. «¿A luchar? A sobrevivir, a ser libre». Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. «Bien, empieza con esto». Le entregó una cuerda trenzada. «Si vas a quedarte, debes conocer la montaña. Aprende su lenguaje». Durante las siguientes horas, Dakota le enseñó cómo leer el viento, cómo encender fuegos sin humo, cómo moverse sin ser vista. «La tierra habla», dijo él, mientras ella intentaba imitar sus movimientos. «Cada rama rota, cada piedra desplazada tiene una voz». Eva escuchaba, fascinada. «¿Y tú? ¿Qué voz escuchas cuando estás solo?», preguntó. Dakota se detuvo, mirándola fijamente. «La de mi hijo», susurró.
Me recuerda que sigo vivo porque aún hay algo que proteger. Esa noche, mientras la luna se levantaba sobre las montañas, el viento trajo el eco de un disparo lejano. Tala se irguió de golpe, los ojos fijos hacia el este. Dakota salió al instante, arco en mano. «Quédate aquí», ordenó. «No», replicó Eva. «Si algo pasa, quiero saberlo». Corrieron juntos hasta el borde del claro. Desde allí, vieron un caballo sin jinete tropezar entre los pinos, arrastrando una sombra detrás. Dakota bajó la colina y encontró el cuerpo de un hombre. Era uno de los de Hartwell. Una flecha apache sobresalía de su pecho, pero no era suya. «Esto no es mío», dijo con voz tensa. «Hay alguien más en la montaña». Eva sintió un escalofrío. «¿Quién?» «No lo sé, pero no vino por nosotros. Todavía». Se agachó junto al cadáver, revisó la bolsa del cinturón y encontró un mapa arrugado, marcado con carbón. En el centro, un círculo sobre el nombre White Hawk Cabin. «Nos están cazando», murmuró. De regreso en la cabaña, el fuego ardía alto. Eva no podía dejar de mirar la sangre seca en la mano de Dakota. «¿Qué haremos?», preguntó. «Esperar», respondió, «y prepararnos». La montaña ya eligió su bando. Ella se acercó, tocó su brazo con cuidado. «Dakota, si mueres, no podré vivir sabiendo que fue por mí». Él se volvió hacia ella, la mirada intensa y tranquila. «No moriré por ti, Eva. Viviré contigo. Eso es diferente». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El fuego reflejó en sus ojos algo más que promesa, un pacto sin palabras. Afuera, Tala aulló mirando hacia la distancia. Entre los árboles, luces temblorosas descendían del valle. Eran antorchas. La oscuridad ya no ocultaba el peligro. Lo traía consigo. Dakota apretó el arco y miró hacia la montaña. «Mañana, el fuego hablará». Eva comprendió entonces que la batalla que se acercaba no sería solo por su libertad, sino por todo lo que ambos representaban. La dignidad de quien decide no volver a arrodillarse ante el miedo. La montaña guardó silencio, pero su silencio no era vacío, era el aliento antes del rugido. El amanecer se deslizó entre los árboles como una promesa incierta. La nieve había dejado de caer, pero la tensión que cubría la cabaña era más densa que el aire mismo. Dakota Whitehawk estaba de pie junto al fuego, tallando en silencio una punta de flecha, mientras Evangeline lo observaba desde la mesa. La noche anterior no había traído descanso, solo preguntas. «No puedo quedarme aquí esperando», dijo ella finalmente. «Si Hartwell y sus hombres vienen, necesito ayudar». Dakota levantó la vista, sin detener el movimiento de sus manos. «Ya ayudas estando viva», hizo una pausa. «Pero si quieres aprender, hoy lo harás». Sus palabras no eran una invitación, sino una decisión. Afuera, el viento soplaba suave, como si la montaña contuviera la respiración. Tala, el lobo, se movía nervioso, olfateando el aire. Algo en el bosque había cambiado. Caminaron hasta un claro donde el hielo cubría el arroyo. Dakota se agachó, tocando la superficie con la palma. «Cuando la montaña guarda silencio», dijo, «no es por calma, sino porque escucha». Eva miró alrededor, rodeada de los pinos inmóviles, del olor a resina y a nieve vieja. «¿Qué escucha?» «Los pasos de los hombres», respondió. Se levantó y le entregó un arco sencillo. «Tira». «¿Yo?», preguntó sorprendida. «Nadie aprende mirando». Sus dedos temblaron al tensar la cuerda. La flecha cayó a sus pies. Dakota no se rió, solo se acercó, guiando sus manos. «No luchas contra el arco, lo acompañas», susurró. «Respira con él». El segundo intento fue mejor. La flecha voló corta, pero recta. Eva sonrió apenas. Dakota asintió. La primera lección no es matar, sino aprender a ver. Regresaron a la cabaña cuando el sol comenzaba a hundirse.
Dakota se detuvo frente a una roca grande, cubierta de musgo. Había símbolos tallados, círculos y líneas que Eva no comprendía. ¿Qué significan?, preguntó. Mi gente los llama las voces de la piedra. Pasó los dedos sobre las marcas. Aquí juramos proteger lo que amamos, aunque el mundo lo olvide. Ella lo observó con respeto. ¿Y qué es lo que tú proteges, Dakota? Él no respondió de inmediato. Su voz salió baja, casi un murmullo. La memoria de los que ya no pueden hablar. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido lejano, el eco de un disparo. Tala aulló, los pinos se estremecieron. Dakota levantó la cabeza, los ojos endurecidos. Están más cerca de lo que pensaba. Cuando llegaron a la cabaña, el olor del humo ya flotaba en el aire. Eva corrió a la ventana. En el valle, pequeñas columnas de fuego subían entre la niebla. «¡Están quemando el bosque!», dijo aterrorizada. «No, están marcando territorio», corrigió Dakota. «¡Quieren acorralarnos! ¡Empujarnos hacia el paso norte!». Tomó sus armas, preparando el arco. Eva lo imitó, cargando la escopeta que había aprendido a usar. «Si nos atrapan, ¿qué harás?», preguntó ella. «Depende de ellos», respondió. La tensión en la cabaña era insoportable. Tala se movía inquieto, ladrando hacia la puerta. Entonces se escuchó el crujir de ramas, pasos, voces, el tintinear de espuelas. «Ya están aquí», susurró Dakota. Un golpe seco sacudió la puerta. «White Hawk», la voz de Miguel Tanner resonó. «Abre, por el amor de Dios». Dakota dudó. Eva lo miró. «Déjalo entrar», pidió. «Si quisiera traicionarte, ya estarías muerto». Dakota abrió con cautela. Tanner entró empapado, con el rostro cubierto de nieve y miedo. «Harwell ha perdido el juicio», dijo sin aliento. «Trae más hombres, y no viene a arrestarte. Viene a matarte». «Lo imaginé», respondió Dakota con frialdad. «¿Cuántos?». «6, tal vez 8. Y hay alguien más con ellos. Un cazador blanco, de los que lucharon en las guerras indias. Le llaman Owen Price». El nombre pareció golpear a Dakota como una piedra. Su expresión cambió. «Lo conozco. Era un mercenario. Mató a mi hermano en San Pedro». Eva sintió un escalofrío. «¿Qué hacemos ahora?». Dakota clavó la mirada en Tanner. «¿Puedes guiarlos lejos de aquí?». El sheriff negó con pesar. «Ya conocen el camino. Están acampando en el viejo paso. Al amanecer subirán». Dakota apretó el puño. «Entonces esperaremos». Cuando Tanner se marchó, el silencio regresó. Eva miró el fuego, sin saber si llorar o rezar. «¿Tienes miedo?», preguntó Dakota. «Sí, pero más miedo me da volver a vivir sin libertad». Él asintió, observándola con algo parecido a orgullo. «Esa es la diferencia entre los que huyen y los que resisten». Se acercó a la ventana. La luna se alzaba sobre la montaña, bañando la nieve en plata. «Cuando venga la batalla, no dispares por odio», le dijo. «Dispara por memoria, por todo lo que no deben volver a quitarnos». Eva respiró hondo, sintiendo por primera vez que su vida ya no era solo suya, sino parte de algo más grande. La voz de la montaña, la memoria de los que cayeron, la libertad de los que aún resisten. Cerca de la medianoche, Tala gruñó de nuevo. Dakota salió al porche. En la distancia, vio luces moviéndose lentamente, como luciérnagas envenenadas. No eran estrellas ni fuego de cazadores. Eran antorchas humanas acercándose paso a paso. «Mañana al amanecer», murmuró para sí. «El bosque sabrá quién miente y quién sangra». Eva apareció detrás de él, envolviéndose en su abrigo. «No importa lo que pase», dijo. «Gracias por no dejarme morir sola». Dakota no respondió, pero su mano buscó la de ella, firme, cálida. El viento sopló con fuerza,
haciendo que las llamas del fuego se inclinaran. En algún lugar del valle, un tambor resonó débilmente, como un corazón lejano. La montaña se preparaba, y con ella los hombres y los fantasmas que aún guardaban su nombre. Al amanecer, el primer cuervo volaría sobre la nieve, y el valle de White Hawk se convertiría en campo de juicio. El amanecer trajo un cielo de plomo, cargado de presagios. El valle estaba cubierto por una neblina espesa que se deslizaba entre los pinos como un animal al acecho. Desde la cabaña, Evangeline veía cómo las sombras parecían moverse, aunque no soplaba el viento. Dakota Whitehawk estaba de pie, vigilando el bosque con los ojos entrecerrados. No hablaba, no parpadeaba, solo escuchaba. «¿Cuántos crees que son?», preguntó ella en voz baja. «Suficientes para morir si los subestimamos», respondió. La calma de su tono no disimulaba la tensión que lo recorría. Había pasado la noche sin dormir, reforzando las trampas y marcando rutas de escape. Su respiración era la de un guerrero que conocía el precio de la sangre. Eva se acercó con un trozo de pan duro y una taza de infusión caliente. «Debes comer algo». «El hambre vendrá después», dijo él sin mirarla. «¿Y el miedo?» «El miedo nunca se va, solo aprende a callar». Cuando el sol se alzó, un ruido sordo interrumpió la quietud. Cascos sobre hielo, voces distantes. Tala, el lobo, gruñó con el pelaje erizado. Dakota tensó el arco, se movió hacia la ventana y observó a los intrusos que se acercaban entre la niebla. 8 hombres, algunos con antorchas, otros con rifles. Hardwell iba al frente, montado sobre un caballo negro, seguido por Owen Price, un hombre de rostro afilado y mirada vacía. «Ahí está», susurró Dakota. «El cazador sin alma». Eva lo miró con desconcierto. «¿Quién es?» «El hombre que mató a mi hermano». La rabia contenida en su voz heló el aire. No era furia salvaje, sino una herida abierta que nunca había sanado. Los hombres se detuvieron a pocos metros de la cabaña. Tanner no estaba con ellos. «Whitehawk», gritó Hardwell. «No quiero sangre, solo a la mujer. Entrégala y nos iremos». Dakota no respondió. Caminó lentamente hasta el porche, el arco en la mano. «Ella no es tuya ni de nadie». «Era mi hija», rugió el viejo. «Una hija no se compra con deudas», replicó Dakota. «Y tú ya la perdiste cuando elegiste venderla». Hardwell alzó la pistola, temblando de ira. «Entonces morirás como un perro indio». El disparo retumbó. La bala rozó el hombro de Dakota, quien se cubrió tras el poste, y respondió con una flecha que impactó en el suelo frente al caballo del viejo. El animal se encabritó y lo arrojó al suelo. Los hombres gritaban disparando al azar. Eva se tiró al suelo, recargando la escopeta con manos temblorosas. Tala corrió hacia la puerta, ladrando furioso. «¡Dakota!», gritó ella. «¡Quédate adentro!», respondió él mientras soltaba otra flecha que atravesó el sombrero de uno de los hombres de Hardwell. El enfrentamiento fue breve y brutal. 2 hombres cayeron, otros huyeron hacia los árboles. Pero Owen Price permanecía en pie, quieto, observando con una sonrisa helada. «Tú no has cambiado, Whitehawk», dijo. «Todavía luchas por fantasmas, y tú sigues matando por monedas. Ambos sabemos que solo uno de nosotros saldrá vivo de aquí». Dakota no respondió. Lanzó una flecha, pero Owen fue más rápido. El disparo lo alcanzó en el costado. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. Eva corrió hacia él sin pensar. «¡No, Dakota!», lo sostuvo entre sus brazos. «Atrás, mujer», dijo Owen, apuntando con el revólver. «No es contigo». Ella levantó la escopeta y disparó. La bala no lo mató, pero le arrancó el sombrero y lo hizo retroceder. «Tienes el valor de una loba»,
gruñó. Lástima que te lo hayan enseñado tarde. Tala saltó en ese momento, lanzándose contra el cazador. El forcejeo fue feroz. Owen logró apuñalar al animal, pero no antes de que Tala le destrozara el brazo. El grito del hombre se perdió entre los árboles. Eva corrió hacia el lobo herido, sollozando. ¡Tala! ¡No! Dakota, pálido, se levantó tambaleando, tomó su lanza y caminó hacia Owen, que trataba de recargar su arma con una sola mano. «Por mi hermano», dijo. La lanza atravesó su pecho. Owen cayó sin emitir un sonido. El silencio regresó, espeso, pesado, lleno de humo y nieve. Eva ayudó a Dakota a volver a la cabaña. La herida sangraba mucho. «No te duermas», le rogó, presionando el vendaje. «Mírame». «Estoy bien», susurró él, pero su voz era apenas un hilo. Tala yacía junto al fuego, respirando con dificultad. «No puedo perderlos, ninguno de los dos», murmuró ella entre lágrimas. Dakota la miró con una calma extraña. «No llores por nosotros», dijo, cerrando los ojos un instante. «La montaña ve, la montaña recuerda». Eva apretó los dientes, obligándose a ser fuerte. Preparó hierbas, limpió la herida, lo vendó con manos temblorosas pero decididas. Fuera, la nieve volvía a caer, cubriendo los cuerpos de los hombres que no lograrían descender. Cuando el fuego se apagó un poco, Eva tomó la mano de Dakota. «No me iré, pase lo que pase». Él sonrió débilmente. «No lo harás, porque ahora la montaña también te protege a ti». Horas después, cuando la noche cubrió todo, se escuchó un caballo acercándose. Eva se levantó, lista para disparar, pero una voz familiar rompió el silencio. «Soy yo, Tanner». El sheriff entró, cubierto de nieve y ceniza. «Vi el fuego desde el valle. Harwell está muerto. Los otros huyeron. Pero el ejército vendrá. No puedes quedarte aquí». Eva lo miró, firme. «No lo dejaré solo». «No tienes opción», dijo Tanner con pesar. «Si te encuentran, te llevarán también». Dakota abrió los ojos, la voz débil pero decidida. «Déjala elegir». El sheriff bajó la mirada. Afuera, el viento volvió a rugir. La guerra había terminado, pero la libertad aún tenía precio. Eva acarició la frente del apache, su protector, y susurró. «Si la montaña me llama, volveré». Y mientras el fuego crepitaba, el espíritu de Tala exhaló su último aliento. El amanecer siguiente traería una nueva decisión, una nueva herida, y quizás una nueva esperanza. La madrugada llegó sin canto de aves, solo el sonido triste del viento arrastrando la nieve sobre los cuerpos que el bosque ya comenzaba a reclamar. El fuego dentro de la cabaña aún ardía débilmente. Evangeline no había dormido. Pasó la noche a los pies de Dakota Whitehawk, limpiando su herida y vigilando su respiración entrecortada. Cada gemido que él soltaba era como una espina que se clavaba más profundo en su pecho. Tala yacía sin vida junto al fuego, cubierto por una manta. Eva había encendido un pequeño incienso hecho de hierbas que encontró entre las pertenencias de Dakota. El aroma a cedro y salvia llenaba el aire, mezclado con el olor metálico de la sangre seca. «El espíritu del lobo te acompañará», susurró ella con voz temblorosa. «Y también me protegerá a mí». Dakota abrió los ojos, pálidos por la fiebre. «No llores por los que siguen su camino», murmuró. «Tala murió con honor. No sé cómo seguir sin él, ni sin ti si no mejoras». «La montaña no se lleva a los que aún tienen algo que hacer», respondió con un hilo de voz. «Pero si el ejército viene, debes huir». Eva negó con fuerza. «No, si me salvaste una vez, ahora me toca salvarte a ti». Al amanecer, un caballo relinchó afuera. Eva se levantó sobresaltada, tomó la escopeta y corrió hacia la puerta. Era Tanner. Venía cubierto de barro y nieve, el rostro cansado pero con urgencia en la mirada.
No hay tiempo, dijo apenas entró. Los soldados vienen del sur, enviados desde Fort Benson. Llegarán antes del anochecer. ¿Cuántos? Preguntó Eva, conteniendo el miedo. 20, tal vez más. Vienen por Dakota, no por ti. Pero si te encuentran aquí, pensarán que lo ayudas. Ella miró hacia el apache herido. Su respiración era débil. No puedo dejarlo. Tanner bajó la voz. Eva, si te quedas, morirás con él. Ella lo miró con determinación. Entonces moriremos juntos. El sheriff la observó unos segundos, con una mezcla de respeto y tristeza. Hay un viejo túnel minero detrás del arroyo, dijo finalmente. Los apache lo usaban hace años para cruzar el valle. Podrías escapar por ahí si él puede moverse. Gracias, Tanner. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No olvidaré lo que hiciste. Solo asegúrate de vivir lo suficiente para recordarlo, replicó él antes de salir. Eva se acercó a Dakota y lo ayudó a incorporarse. Tenemos que irnos. Hay un túnel. Tanner dice que podemos cruzar por ahí. Él intentó hablar, pero el dolor lo dobló. No llegaré lejos, murmuró. Sí lo harás. Eva sostuvo su rostro entre las manos. Tú me sacaste de la muerte. Ahora me toca devolverte la vida. Con esfuerzo, lo ayudó a ponerse de pie. Tomó una manta, algo de comida seca y el arco que él tanto valoraba. Si Tala pudiera vernos, se reiría, dijo él, tratando de sonreír. Entonces, ríe conmigo, para que no seamos los únicos tristes. Salieron de la cabaña. El bosque estaba silencioso, el cielo cubierto por nubes grises. La nieve se hundía bajo sus pies mientras avanzaban lentamente hacia el arroyo. Cada paso parecía un desafío a la muerte. Al llegar al túnel, Eva encendió una antorcha. El aire era húmedo, y el eco de las gotas retumbaba como tambores lejanos. ¿Este lugar era de tu gente?, preguntó ella. Sí, respondió Dakota, apoyándose en la pared. Mi abuelo decía que aquí dormían los espíritus de los guerreros caídos. Entonces que nos protejan también. Caminaron en silencio. La luz de la antorcha temblaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cada tanto, Eva lo miraba para asegurarse de que siguiera respirando. El túnel parecía interminable. El sonido del viento afuera fue desapareciendo hasta que solo quedaron sus pasos y la respiración entrecortada del apache. Después de casi una hora, vieron una luz débil al final del túnel. Eva sintió un nudo en la garganta. «Ya casi», dijo, apretando su mano. Pero antes de alcanzar la salida, una voz resonó detrás de ellos. «No tan rápido, señorita Morrison». Eva se volvió. En la penumbra, Owen Price apareció tambaleándose, cubierto de sangre, el rostro demacrado pero con el odio intacto. No había muerto. «Tú», susurró Dakota, con los ojos ardiendo de furia. «Pensaste que una lanza podía matarme, Apache, pero no muero tan fácil». Owen levantó su revólver, apuntando hacia Eva. Ella se interpuso, sosteniendo la escopeta. «No lo harás», dijo con voz firme. El cazador sonrió con malicia. «Una mujer como tú no dispara». Eva apretó el gatillo. El disparo retumbó en el túnel. Owen cayó, el eco repitiendo su caída una y otra vez, hasta perderse en la oscuridad. Por un momento, todo quedó en silencio. Eva respiró agitadamente, mirando el cuerpo inmóvil. Dakota se apoyó contra la pared, exhausto. «Acabas de liberar a más de un alma hoy», dijo con voz ronca. «No quería matarlo», susurró ella temblando. «No lo hiciste por odio, lo hiciste por vida. Eso es distinto». Salieron del túnel cuando el sol comenzaba a caer. El valle al otro lado se extendía amplio y blanco, con montañas que parecían tocar el cielo. Eva respiró hondo, sintiendo por primera vez aire limpio, sin humo ni miedo. «Estamos a salvo», dijo. «Por ahora»,
respondió Dakota. Pero la montaña siempre nos pondrá a prueba. Caminaron hasta un pequeño refugio de piedra. Allí se detuvieron, agotados. Eva preparó una fogata mientras él descansaba con la cabeza apoyada en su regazo. Cuando era niña, dijo ella, mirando el fuego, soñaba con una vida sencilla, una casa, silencio, un poco de sol. Y ahora tienes el sol, respondió él. Solo falta el silencio. Ella sonrió suavemente. Mientras tú estés aquí, no lo quiero. Dakota cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, el sueño lo venció sin dolor. Eva lo observó, acariciando su cabello oscuro. «Descansa, guardián de la montaña», susurró. «Mañana será otro día, y esta vez no estaremos huyendo». A lo lejos, el eco de los tambores del ejército resonaba débilmente, como una advertencia que se desvanecía con el viento. Pero en aquel instante, en el corazón helado de las montañas, solo existía la promesa del amanecer. Y aunque el peligro aún no había terminado, Eva y Dakota ya habían cruzado la frontera invisible entre el miedo y la libertad. La montaña, silenciosa y eterna, los contemplaba, como si los reconociera al fin como parte de su historia. El sol del nuevo amanecer filtraba sus rayos entre las montañas cubiertas de nieve, bañando el valle con una luz dorada que parecía demasiado tranquila para todo lo que había ocurrido. Evangeline despertó lentamente, con la sensación de que el silencio era demasiado perfecto. A su lado, Dakota Whitehawk seguía dormido, el rostro sereno, aunque su respiración era pesada. La fiebre había disminuido, pero la herida seguía abierta. El refugio de piedra donde pasaron la noche era pequeño, apenas lo suficiente para protegerlos del frío. Afuera, el viento arrastraba restos de ceniza y hojas secas. Eva se incorporó, frotándose las manos para calentarlas. Su mirada se detuvo en la montaña al otro lado del valle, majestuosa, blanca, silenciosa. Parecía una promesa y una advertencia al mismo tiempo. «¿Qué miras?», preguntó Dakota con voz ronca, abriendo los ojos. «La montaña», respondió ella. «Creo que por primera vez la veo hermosa, no temible». Él sonrió débilmente. «Cuando la montaña te acepta, te muestra su rostro verdadero. Antes, solo te pone a prueba». Eva se acercó, acomodando la manta sobre sus hombros. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera peleado con los dioses y hubiera perdido». «Pero sigues vivo, así que tal vez no perdiste», replicó ella, con una sonrisa suave. «Tal vez no», admitió él, «pero el precio fue alto. Tala, mi gente, incluso la paz del valle». Eva bajó la cabeza. «Nada vuelve a ser igual después del fuego, pero de las cenizas también crecen cosas nuevas». Pasaron el día escondidos en el refugio. Eva cocinó un poco de carne seca en un fuego pequeño y silencioso. Dakota le enseñó a mezclar hierbas curativas que su madre apache usaba. «Esto ayudará a la herida», dijo, entregándole un pequeño frasco con pasta verde. «¿Dónde aprendiste todo esto?», preguntó ella. «De mi madre, antes de que los soldados destruyeran nuestro poblado. Ella decía que todo lo que cura el cuerpo también debe sanar el espíritu». Eva lo observó mientras hablaba. Había algo en su tono, una serenidad nueva. Ya no era solo el guerrero endurecido por el dolor. Había en él un brillo distinto, algo que ella no había visto antes. Esperanza. «¿Qué vas a hacer cuando sanes?», preguntó, con cierta timidez. Dakota tardó en responder. «Antes habría dicho que volvería a la soledad, pero ahora no lo sé. Tal vez el destino no sea quedarse, sino caminar al lado de quien entiende tu silencio». Eva sonrió, y por un instante el tiempo se detuvo. Ambos sabían que aquello no era una confesión, sino una promesa tácita. A medida que la tarde caía, el cielo se tornó rojizo. De pronto,
Un sonido lejano rompió la calma. El eco de caballos. Eva se levantó de golpe, el corazón latiendo con fuerza. ¿Crees que sean los soldados? Dakota se incorporó lentamente, tomando su arco. Sí, no tardarían tanto en seguir nuestro rastro. Salieron del refugio y subieron una pequeña colina desde donde podían ver el valle. A lo lejos, un grupo de jinetes avanzaba lentamente. La bandera del ejército ondeaba débilmente. «Son demasiados», murmuró ella. «No quieren pelear, quieren capturar», corrigió él. «Si los enfrentamos, moriremos». Eva lo miró con desesperación. «Entonces huiremos otra vez». Dakota negó con calma. «No esta vez. Correr siempre nos ata más fuerte al pasado». La voz del viento pareció responderle, arrastrando copos de nieve sobre sus rostros. «Hay un cañón al norte», dijo él tras un silencio. «Un sendero escondido entre las rocas. Si llegamos allí antes del anochecer, quizás podamos cruzar hacia el territorio libre». «Entonces vayamos ya». La marcha fue lenta. Dakota apenas podía mantenerse en pie, y Eva lo sostenía con el brazo alrededor de su cintura. El paisaje se volvía cada vez más hostil, con árboles retorcidos y sombras largas que se estiraban sobre la nieve. Los cascos de los caballos resonaban cada vez más cerca. Eva volteó varias veces, sintiendo el miedo subirle por la espalda. «Nos alcanzarán. No si la montaña nos oculta», dijo Dakota, con la voz entrecortada. Encontraron una grieta en la roca, casi invisible. Se deslizaron dentro, apenas respirando. Desde allí podían ver cómo los soldados pasaban cerca, sin notarlos. El sonido metálico de sus armas se mezclaba con el silbido del viento. Eva sostuvo la mano de Dakota con fuerza. «¿Crees que Tanner esté con ellos?» «No lo sé, pero no lo juzgo. Los hombres de corazón dividido siempre acaban siguiendo la corriente más fuerte». Cuando los soldados desaparecieron, ambos salieron con cautela. El cielo ya comenzaba a oscurecerse. Caminaron unos minutos más hasta que la vista del cañón apareció frente a ellos. Un abismo inmenso que cortaba la tierra como una herida. «Es hermoso», susurró Eva. «Y peligroso», añadió Dakota. «Si caemos aquí, nadie encontrará nuestros cuerpos». Pero en sus ojos no había miedo, sino determinación. Tomó una cuerda y comenzó a preparar el descenso. Eva lo ayudó en silencio. Cada nudo, cada movimiento, era una oración muda a la montaña que los había unido, y ahora los ponía a prueba una vez más. La noche cayó mientras descendían. El viento rugía dentro del cañón como si 1000 voces antiguas gritaran su advertencia. Eva se aferraba a la cuerda, temblando. «Dakota, no puedo». «Sí puedes. Mira hacia arriba, no hacia el vacío». Sus palabras la sostuvieron más que la cuerda. Paso a paso, lograron llegar al fondo. Allí, entre las rocas, encontraron un estrecho sendero que serpenteaba hacia el otro lado. El aire era más cálido, y el sonido del agua resonaba en la distancia. «Escucha», dijo él, «un río. Donde hay agua, hay vida». Eva lo miró con los ojos brillantes. «Y si hay vida, hay esperanza». Caminaron siguiendo el murmullo del río hasta encontrar una pequeña cascada oculta. Allí se detuvieron. Dakota cayó de rodillas, exhausto. «Descansa», dijo ella, arrodillándose a su lado. «Ya casi terminamos». Él sonrió débilmente. «Cuando el sol vuelva a salir, habremos cruzado al otro lado». Eva apoyó la cabeza sobre su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo. Solo cansancio, gratitud y el suave murmullo del agua acompañándolos. A lo lejos, las luces del ejército aún titilaban, pero parecían tan lejanas como otro mundo. Eva cerró los ojos y por un instante sintió que la montaña los cubría con su manto.
protegiéndolos una vez más. Sin embargo, mientras el fuego del amanecer dormía todavía bajo el horizonte, una sombra se movía entre las rocas. Un disparo resonó en la distancia. El eco rebotó contra las paredes del cañón, presagiando que el amanecer siguiente no traería solo libertad, sino también el último juicio de la montaña. La mañana se abrió paso lentamente, como si el sol temiera mirar las cicatrices que la noche había dejado sobre la montaña. El viento soplaba tibio, arrastrando hojas secas, y el olor del río que serpenteaba entre las rocas. Evangeline despertó sobresaltada. El eco del disparo aún resonaba en su mente. Tardó unos segundos en darse cuenta de que no había sido un sueño. El cuerpo de Dakota Whitehawk yacía a su lado, inmóvil. La sangre oscurecía la nieve bajo su costado. Eva sintió que el mundo se detenía. «No, no, no», susurró, presionando sus manos sobre la herida. «Mírame, Dakota, mírame». Él abrió los ojos con dificultad, la respiración entrecortada. «Tranquila, fue solo una bala perdida». «No digas eso. No te atrevas a mentirme ahora», gritó ella, con lágrimas cayendo sobre su rostro. Él sonrió apenas, débil, pero con esa calma ancestral que siempre lo había acompañado. «No me mentiría un hombre que ya ha visto la muerte 2 veces». Eva miró hacia la pared del cañón. En lo alto, una figura se movía entre las sombras. Tanner. El sheriff bajaba lentamente, la mirada cargada de culpa. «Fui yo», gritó desde arriba. «No sabía que estabas ahí. Disparé al reflejo del fuego». Eva apretó los dientes. «Te dije que no volvieras. Ya hiciste suficiente». Tanner descendió con las manos abiertas. «Déjame ayudarlo, por favor. Puedo detener la hemorragia». Dakota lo miró con ojos tranquilos. «No podrás detener lo que ya comenzó. La montaña solo reclama lo que es suyo». «¡Cállate!», dijo Eva. «No vas a morir. ¿Me oyes? No mientras yo respire». Intentó vendarlo, usando su chal. Las manos le temblaban, pero no se detuvo. Dakota la observó en silencio, su respiración cada vez más lenta. El tiempo pareció disolverse. Tanner logró encender una pequeña fogata cerca del río. Eva permanecía junto a Dakota, sosteniendo su mano. El fuego lanzaba reflejos dorados sobre sus rostros, y por un momento pareció que el mundo se había reducido a ese círculo de luz. «¿Recuerdas cuando me dijiste que la montaña me pondría a prueba?», susurró Eva. «Sí», respondió él con voz débil. «Y la pasaste». «No lo sé. He matado, he mentido, he huido. Y aún así, sigues viva. La vida siempre es la respuesta de la montaña». Sus palabras se desvanecieron entre el murmullo del río. Tanner observaba en silencio, incapaz de mirar a los ojos a ninguno de los dos. Finalmente, se arrodilló. «Dakota, lo siento. Nunca quise». El apache levantó una mano, deteniéndolo. «No te disculpes por seguir tus órdenes, pero recuerda esto. Ningún uniforme vale más que un alma libre». Tanner bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. La tarde cayó, y el cielo se tiñó de fuego. Eva, exhausta, apoyó la cabeza en el pecho de Dakota. Su pulso era débil, pero aún estaba ahí. «Quiero contarte algo», dijo ella en voz baja. «Antes de encontrarte, pensaba que la libertad era solo un sueño de los libros, que las mujeres como yo nacíamos para obedecer. Y ahora, ¿qué piensas? Ahora sé que la libertad es más que huir. Es elegir quedarse, aunque el mundo te diga que corras». Dakota sonrió, apenas un gesto en sus labios secos. «Entonces, ya eres parte de la montaña». Ella lo miró fijamente, sabiendo que aquellas palabras eran una despedida. «No, no digas eso. Cuando lleguemos al pueblo libre, te curarán, y construiremos una casa cerca del río».
Tú enseñarás a los niños a escuchar el viento, y yo haré pan todos los días. Él cerró los ojos, como si intentara guardar esa imagen dentro de sí. Suena hermoso. Eva sintió cómo su respiración se apagaba poco a poco. Lo abrazó con fuerza, llorando sin ruido. El viento se llevó su último aliento como si fuera una plegaria. Cuando Tanner regresó con ayuda al día siguiente, encontró a Eva de rodillas junto al río, en silencio. Había cubierto el cuerpo de Dakota con la manta de piel que él tanto apreciaba. En la orilla había tallado con una piedra un pequeño símbolo apache, un círculo abierto hacia el este, el camino del sol. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó el sheriff, con voz quebrada. Eva se levantó lentamente. Su mirada ya no era la misma. Había fuego, pero también serenidad. «Voy a quedarme un tiempo. Quiero que la montaña sepa que no huyó en vano». Tanner asintió. «Lo que hizo por ti fue más que un acto de amor. Fue una redención. Y yo me aseguraré de que no se olvide». Miró hacia el horizonte. «Su historia no morirá aquí». El sheriff le tendió un pequeño colgante que había encontrado entre las pertenencias de Dakota. Un diente de lobo atado a una cuerda trenzada. Lo llevaba siempre. Dijo que representaba la lealtad y el valor. Eva lo tomó entre sus dedos. «Entonces no lo perderé jamás». Los meses pasaron. El invierno se retiró lentamente, dejando ver flores silvestres entre las rocas. Eva construyó una pequeña cabaña junto al río. Aprendió a cazar, a sembrar hierbas medicinales y a escuchar el lenguaje del bosque como él le enseñó. Cada amanecer se arrodillaba frente a la tumba de Dakota y dejaba una piedra nueva, símbolo de los días que seguían vivos. A veces, los cazadores del valle decían ver una figura de piel cobriza caminando al amanecer, un lobo gris a su lado. Eva sonreía al escucharlo. «No es un fantasma», susurraba. «Es la montaña cuidando a los suyos». Una tarde, mientras el sol se hundía entre los picos nevados, tomó su cuaderno y escribió las últimas líneas de la historia que ambos habían vivido. «No fue la tormenta quien me salvó. Fue el hombre que eligió protegerme cuando el mundo entero me dio la espalda. Aprendí que el amor no es una cadena ni una promesa eterna. Es el fuego que arde justo lo necesario para recordarnos que aún somos humanos. Y cuando ese fuego se apaga, la montaña guarda su luz en el corazón de quien sobrevive». Cerró el cuaderno y lo colocó sobre la piedra donde descansaba Dakota. Luego, alzó la vista hacia el cielo, donde las nubes se abrían lentamente, dejando pasar la luz del ocaso. «Lo lograste, guardián», murmuró. «Ahora la montaña está en paz». El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas del bosque. Eva sonrió, sintiendo una calidez inexplicable recorrerle el cuerpo. Por primera vez desde su huida, no sintió miedo. El sol desapareció detrás de los picos nevados y el valle se llenó de un silencio sereno. La historia de Dakota Whitehawk y Evangeline Morrison terminó allí, en aquel rincón olvidado del mundo, donde el amor, la redención y la libertad se encontraron para siempre bajo el manto eterno de la montaña. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.